Sean bienvenidos una vez más a un episodio de Con Sabor a Tradición, este podcast donde les hablamos no solo de tradición gastronómica hondureña, sino de productores, producto como tal y emprendedores. Hoy tenemos un episodio muy especial, muy cultural, que ya vamos a hablar un poquito más. Como siempre me acompaña la chef Daniela Núñez. Hola Daniela, buenos días. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Y tenemos a dos personas que vienen a resaltar el nombre de Honduras en el mundo, pero ya vamos a ir discutiendo un poquito más sobre eso. Hoy nos acompañan Carla y Daniel de Café Nativo. Muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Súper contento de estar aquí con ustedes. No, igual, agradecidos también por la invitación y contento pues, de estar compartiendo pues, esta historia que tenemos que contar, ¿verdad? Gracias. Hoy tenemos un episodio bien cultural con ustedes porque, bueno, gran parte de la cultura hondureña, de la tradición hondureña, es el café. No solo como productores, sino como consumidores. O sea, nosotros hablábamos un poquito antes de comenzar la grabación de que hay familias en las que el café, la tradición del café inicia desde muy chiquitos. Entonces, es algo que nosotros traemos arraigado desde la raíz. Es algo, vaya, las abuelas nos lo inculcaron, nosotros se lo inculcamos a las nuevas generaciones y demás. Y no solo tomar café por tomar, sino que ya hemos ido educando a la población en cómo tomar un buen café. Me gustaría, como para irlos conociendo un poquito, si nos cuentan sobre ustedes, cómo iniciaron en el mundo del café y cómo nace la idea de Café Nativo. Bueno, realmente la idea creo que nace justamente de alguna manera de lo que usted comenta, ese amor que creo que la mayoría, o diría yo todos los hondureños tenemos por el café. Siempre fue algo que hemos disfrutado y hemos tenido, creo que la bendición y la oportunidad de salir y conocer mucho a través de los años las cafeterías de especialidad, muy buen café que hay de otros lugares del mundo. Y si nos remontamos a unos 12 años atrás, pues aquí en Honduras no había cultura del buen café. Sí. Y entonces ahí surge ese gusanito, ese deseo de querer nosotros en nuestro país promocionar la cultura del buen café, que los hondureños pudiéramos disfrutar esos cafezazos realmente que tenemos y que son súper disfrutados y conocidos en el mundo, que nosotros acá también pudiéramos probarnos y sentirnos orgullosos de eso, de ese buen café, de esa calidad, de esas manos que lo producen, de esa historia que hay detrás de cada taza de café. Sí, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a entender porque en el mercado no existía el concepto de café de especialidad. Entonces, pues surge la idea y decimos, ok, vamos a meter una tostadoría de cafés especiales en un lugar, ¿verdad? Inicialmente no pretendíamos armar una cafetería, ese fue el primer concepto, ¿verdad? Y eventualmente, pues lo que entendimos también fue de que para poder promover la parte de café especial y su cultura, teníamos que también traducir qué era lo que eso iba o que el cliente iba a experimentar. Entonces retrocedimos un poco, conceptualizamos nuestra combinación de tostaduría con cafetería y empezamos a traducir el proyecto, ¿no? Entonces, pero el proyecto no solamente es poner la cafetería, sino que también es qué es lo que eso implica. Entonces manejábamos el concepto de entender cuáles eran los protocolos que se tenían que estructurar para poder realmente decir, este es un proyecto o una cafetería o una tostadoría de cafés especiales. Entonces ahí empezamos a trabajar procesos de trazabilidad, entender toda la parte de la cadena de valor y eventualmente empezamos a caer con el concepto de lo que es la cultura de Honduras, que realmente es un origen, pues nuestra cultura tiene un origen. Sí, y ahí empezamos nosotros a materializar el nombre de nativo. Entonces, asociar el origen con nativo. Entonces, hablamos nativo de productor, nativo de la variedad, nativo de la región, nativo de Honduras. Y así es como surge y nace la idea de nativo. O sea, y literalmente plasmada ya en 9 años de operación de lo que son el proceso de nuestras cafeterías. Wow. Y no es poca cosa decir que 9 años. Sí, un trabajo. Sí. Ha sido trabajo, o sea, arduo, ¿verdad? Porque hemos tenido que armar relaciones con muchos productores, tenemos una cadena de distribución fuerte, ¿verdad?, que nos apoya en este concepto y obviamente pues es un proceso constante de educación,
formativas sobre la cadena de valor del café. Entonces no es que aprendimos una vez y nos quedamos ahí, sino que constantemente estamos evolucionando nuestros conceptos, tanto científicos como técnicos, en la parte del desarrollo del café, para siempre poder estructurar lo que llamamos esa experiencia nativa hacia nuestro público en general, ¿verdad? Y lo bonito del mundo del café, es que justamente lo envuelve a uno. Y uno siempre hay algo que aprender. O sea, hablaba primero 12 años porque fueron 3 años de construir la idea de estudiar, de capacitarnos, de conocer, de ver realmente qué era lo que queríamos plasmar. Del día número 1 decidir, nosotros vamos a armar algo que esté a nivel mundial, o sea, a nivel de calidad mundial. Y entonces son 9 años de operación, pero al día de hoy, o sea, todos los días hay algo que aprender. Creo que eso es lo bonito. No, igual el hondureño como tal, tenemos una conexión bien grande con lo que es el café. Yo le comentaba a Gabriel que yo antes no tomaba café tanto y me volví como que más nostálgica al café porque yo antes tostaba café cuando estaba más chiquita con mi abuelo, porque mi abuelo solía producir un poquito, así, cantidades pequeñas solo para la familia. Entonces como que tomar café, bueno, en paz descansa mi abuelo ya, entonces tomar café para mí es esa conexión no solo con mi abuelo, sino que también con el origen de toda mi familia, porque para nosotros el café significa reunión, significa que todos nos reunimos, cafecito, un buen chisme y ya. Eso no falta, que no sea ni en casa. Es más, estoy seguro de que no nos ha faltado una vez en nuestra casa que llegan visitas y mi esposa lo primero que me dice es: amor, tráete un pan para que hagamos café, para que tomemos un cafecito cuando vienen tus papás, cuando vienen mi... Y así, entonces, o sea, es una parte que engloba muchísimo nuestra cultura. Y como decía Daniel, esa cultura de reuniones, esa cultura de familia, de estar con seres queridos y demás. Yo les quiero hacer una pregunta que, disculpas, está como un poquito fuera de guión, por así decirlo. Y es que, viéndose cómo están hoy, viendo atrás 12 años, viendo atrás 9 años cuando iniciaron, ¿qué sensación les da? Como ver dónde están parados ahorita, cómo inició ese sueño. La verdad es que cuando arrancamos el proyecto, arranca un proyecto pequeño, ¿no? Y siempre fue como un concepto, bueno, que arranca con un proyecto familiar, arranca con un concepto bajo ese esquema, ¿verdad? Y el público eventualmente los termina empujando, ¿verdad? Y nos termina empujando en una dirección, o sea, que quiere más, o sea, quiere experimentar más. Entonces empezamos a entender eso y empezamos a evolucionar, empezamos a seguir estudiando, empezamos a definir pilares del contexto de cómo crecer esta compañía, ¿verdad? Que un tema era la innovación, la parte tecnológica. Entonces, cuando empezamos a ver todo hacia atrás, es un tema de evolución, de disciplina, o sea, de resiliencia, pues de sobrellevar obstáculos completamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de emprendimientos, estamos hablando de cómo una visión tiene que materializarse a corto, mediano, largo plazo. Entonces, yo desde mi lado, desde mi perspectiva, sí tengo que decirles que yo me siento agradecido con Dios primero, porque realmente el proyecto fue puesto en manos de Dios, ¿verdad? Y segundo, pues ha sido gratificante saber que de otra manera hemos podido posicionar no solamente en Nativo como concepto dentro de las principales cafeterías de Honduras, sino que también es Honduras como renombre, representando la calidad, o sea, de nuestro país. Entonces yo siempre he dicho que en nuestros países siempre está ese dicho que nadie es profeta en su tierra. Y tiene que venir alguien externo para poder venir y valorar lo que se está haciendo. Entonces, nosotros al contrario somos de la filosofía que nosotros somos capaces de poder producir calidad, ¿verdad? Y hay, digamos, en el set donde estamos, de hecho, pues es un supermercado, o sea, que está promoviendo calidad, que está promoviendo servicios, que está a la altura de cualquier comercio del mundo, pues. Entonces es saber materializar que somos capaces de realmente poder producir la calidad y realmente, como dicen, hay que creérsela, pues, ¿verdad? Y yo creo que también la satisfacción
de ver cómo una visión se logró concretar y se ha logrado posicionar, ¿verdad? Cuando nosotros arrancamos inicialmente y empezamos a hablar de tener variedades de café y full café de especialidad y todo eso, de repente inicialmente la gente decía, eso aquí no pega, aquí no. O cuando empezaban a llegar los primeros clientes y decían como que, no, yo solo quiero café. Porque empezábamos con varias variedades. Mire, este que es más achocolatado, este que es más caramelo, este que es más... Yo solo quiero café que sepa café. Entonces, y ese era... entonces nos dimos cuenta que había que educar, que había que trabajar en esa parte de mostrarle a la gente realmente qué es lo que había detrás, y empezar a abrir la mente del público, de nuestros clientes, de esa experiencia realmente que era el tomar una buena taza de café. Y entonces hoy, qué bonito es ver que ahora esos clientes que tal vez al principio era, ahora es como que, y solo 3 variedades tiene, ¿cuándo va a tener más? ¿Y ahora qué más? Y que antes solo cafés, ahora café, ahora ya quieren como más cosas. Ahora qué pasa, más exigente. Ay, cuando tienen más variedades y cuando es más, entonces yo creo que ahí es cuando uno realmente se dice, ¿sabes qué? Hemos hecho el trabajo, o lo que les decíamos tras cámaras antes, ¿verdad? Cuando arrancamos, más del 95% de lo que servíamos era café con leche, porque les decía yo, la gente lo que quería sentir era la lechita caliente, dulce. Sí. Y cómo le hemos dado vuelta a ese esquema, y ahora en esa misma cafetería, donde el 95% cuando arrancamos era café con leche, ahora más del 65% es café negro, a donde yo quiero realmente saber, sentir esos atributos. Entonces yo creo que es esa satisfacción, esa alegría de saber de que algo que se visualizó, se trabajó, se ha podido plasmar y bueno, ahí están realmente los frutos de eso. Sí. Sí, la verdad es que es ver esa idea hacerse realidad, ver a la gente aprendiendo un poquito más sobre el café, es ver ustedes que no era una idea loca, pues, sino que era algo que sí se podía hacer y que se hizo, que se está haciendo. Entonces debe ser bien bonito ahorita como tal vez pensar hace 12 años como, pucha, ¿te acordás cuando solo lo platicábamos, cuando se nos ocurrió, cuando lo empezamos a presentar y la gente nos decía, no les va a dar, están locos, y están aquí, donde están ahorita? Así es, ¿no? La verdad que agradecido, la verdad, y la verdad que gratificante. O sea, así es lo que mucha gente aspira a veces y no logra hacerlo, pues, ¿verdad? Entonces, y con humildad, pues, lo recibimos, ¿verdad? Y sabemos que hemos hecho un esfuerzo fuerte atrás, no solamente nosotros, sino que también todo el equipo de colaboradores que nos ha acompañado a través del tiempo, pues, son las personas que nos han apoyado y ayudado, pues, a posicionar donde estamos, pues, ¿verdad? Entonces, es también eso, pues, o sea, saber que estamos también entregando pues oferta laboral hacia el mercado, que estamos apoyando también familias también, o sea, es toda esa estructura, pues, que de otra manera, pues, o sea, nos da en gratificación personal a nosotros para poder decir que hemos hecho las cosas bien, ¿verdad? Es bien bonito. Y dentro de hacer las cosas bien, eso también toma en cuenta que hace una diferencia de lo que es el café comercial, que, o sea, que estamos acostumbrados usualmente a tomar a un café de especialidad. ¿Tienen alguna otra diferencia que tal vez puedan decir, sí, o sea, es súper notorio la diferencia entre un café comercial más conocido a un café de especialidad? O sea, vale la pena. Sí, no, de hecho, o sea, vale la pena, pues, sí, es un poco también lo que hablábamos detrás de cámara, ¿verdad? Que el café se convierte en una industria también casi parecida a la del vino, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un café comercial, estamos hablando de mezclas de cafés, o sea, que están tostadas, algunas que son buenas, otras no muy buenas, otras sí son buenas, y al final terminan dando un sabor X específico, pero, o sea, con ciertos niveles de tueste que limitan de alguna manera realmente degustar correctamente un café. Entonces cuando empezamos ya a hablar el concepto de café de especialidad, entonces engloba todo un contexto, o sea, engloba un contexto de trazabilidad, tratar de entender el varietal, la forma de manejo agronómico de ese varietal, la cosecha, cómo se tiene que hacer de manera estructurada, el procesamiento del café, en la parte de la fermentación, ahí es cuando empezamos a entender, o sea, qué tipo de proceso se le va a dar el café, y eventualmente la parte de producción en el beneficio seco, o sea, preparar, sacar efectos,
elevarlo al nivel de calidad que se requiere para el nivel de exportación, los procesos de metódicos que hay que manejar en la parte de la estructura de tostado y eventualmente seguir los protocolos que se requieren para poder extraer y servir un café. Entonces, sí, el concepto es completamente, podríamos decir que son opuestos en términos de gestión y proceso, ¿verdad? Pero al final del día, el proceso de lo que es un café especial tiende pues a denotar pues la calidad de toda la cadena de valor, ¿verdad? Y creo que es ahí donde se marca la diferencia. Y eso es algo que también ya está claramente definido. Esto no es algo que nosotros nos inventamos o que ustedes pueden definir. Ya hay estándares y protocolos a nivel internacional establecidos, ¿verdad?, por la Asociación de Cafés Especiales que definen cuándo un café se puede considerar de especialidad, ¿verdad? Entonces eso es bien importante porque cuando uno sigue esos protocolos uno garantiza realmente la calidad del café que uno está ofreciendo, ¿verdad? Y eso creo que es bien importante que la gente lo entienda, que lo conozca y que lo siga en este mundo para poder de alguna manera diferenciar, ¿cómo es que llama? Cuando un café es de especialidad. Y solamente para terminar de apoyar lo que hemos estado diciendo, pues un café estándar o comercial, pues no necesariamente sigue protocolos, ¿verdad? Más sin embargo, la parte de cafés especiales es toda una cadena de protocolos que se requieren para poderlo considerar, catalogarlo como tal, ¿verdad? Entonces, y ahí donde vamos clasificando un café especial, puntuaciones arriba de 80, 82 puntos para arriba, ¿verdad? Y ahí, El café lo mandan a hacer examen. exacto. Entonces, y esos exámenes están basados en diseño de estructuras de ciencias sensoriales de forma científica. No es que nos inventamos el ejercicio de decir cómo se tiene que catar o calificar un café, sino que son estudios de años de toda la industria a nivel mundial que determinan cuál debe ser el protocolo y cómo debemos de homologar nosotros en que esa calidad se café, ¿verdad? Sí, siguiendo esos protocolos y estándares, ¿qué diferencia a café nativo de otras cafeterías de especialidad que pueda haber en el país? Y si nos pueden aprovechar, ya que nos están contando un poquito, es dónde los puede encontrar la gente para que puedan probar este café de especialidad. ¿Sí? Yo creo que hay varias cosas que nos diferencian, o muchas cosas, diría yo. Primero, que nosotros trabajamos con una red grande de productores de las diferentes regiones cafetaleras del país. Nosotros no somos productores, sino que más bien buscamos ser una ventana de visibilización para visibilizar el trabajo que estas productoras y productoras hacen en el interior del país, que se conozca realmente todo el trabajo, todo el esfuerzo, en la calidad de estos cafés. Eso creo que es bien importante y eso nos permite, esa red, ese trabajo que hemos logrado a través de todos estos años, nos permite hoy por hoy, en un año, poder presentar más de 35 variedades de café distintas a nuestros clientes. Nosotros constantemente estamos rotando los cafés que ofrecemos, es decir, nos visitan hoy en las cafeterías, por ejemplo, y estos son los 2 cafés que vas a encontrar que están ahí, pero dentro de un mes van a ser otros y así sucesivamente, cada 2, 3 meses estamos cambiando. A veces hemos llegado a tener hasta 7 cafés, variedades distintas en su momento. Sí, como es que llama, y cafés todos de especialidad, pero hay épocas en el año hasta donde hemos tenido realmente el privilegio de servir café ganadores de taza de excelencia, ¿verdad? Entonces eso yo creo que es algo que nos diferencia. El otro tema que creo que es parte de nuestros pilares es el tema de innovación, tecnología, ¿verdad? Como eso es súper importante para los aspectos que hemos platicado ya, sensoriales y todo, y poder llevar ese café que es súper bueno todavía a otro nivel, poder resaltar todos esos atributos, esos sabores, esos olores, esos aromas realmente. Sí. Y es bien importante. Sí, entonces tal vez sí, y tal vez agregando lo que Carla está mencionando es, por ejemplo, que nosotros somos un país productor, ¿verdad? Entonces nuestra industria de café es protegida. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que en Honduras no se acepta importación de café verde, más sin embargo solamente café hondureño, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar con café hondureño. Entonces como tostaduría y como empresa de café en Honduras. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Entonces hemos utilizado las técnicas y prácticas de ciencias sensoriales para poder identificar cafés que pueden emular perfiles sensoriales a nivel mundial. Entonces, por decir un ejemplo, tenemos ahorita un Catuai natural y ese Catuai natural literalmente tiene un perfil sensorial a un café natural Yirgacheffe de Etiopía, ¿verdad? Entonces, y con esa seguridad se lo podemos transmitir
porque nos hemos tenido la habilidad también de poder degustar de estos cafés también en estas partes del mundo. Entonces eso también marca una diferencia porque estamos tratando también de emular, o sea, a nuestro público la calidad y los distintos perfiles sensoriales de los distintos cafés y varietales de nuestro país, ¿verdad? Y entonces sí, eso es algo que marca realmente una diferencia en nosotros. Y lo último, bueno, hay muchas cosas, pero tal vez por temas de tiempo, otra cosa que me gustaría agregar es la parte de educación. Eso ha sido algo en la que nosotros le hemos puesto mucho énfasis, ¿verdad? Que yo creo que ha sido sumamente importante. Nosotros tenemos lo que llamamos Café Fest, Café Talks, Conoce al Productor, ese esquema de que la gente conozca realmente qué hay detrás de una taza, los viajes de orígenes, visitamos fincas con clientes para que conozcan todo ese proceso, traemos al productor a nuestras cafeterías para que cuente su historia y todo el mundo realmente pueda valorar todo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de producir un café, que lo vamos a poder ver más adelante, la diferencia entre un café, el mismo café en un proceso lavado y un proceso natural y que la gente pueda entender cómo eso cambia realmente el perfil y los sabores del café. Entonces, un montón de cosas que hacen que la gente hoy por hoy conozca más sobre el café, valore más realmente en la taza de café y se puede involucrar más justamente en todo este mundo que para Honduras como país es sumamente significativo. Sí, y solo me quedé con la duda de dónde los podemos encontrar, porque sí es, a ver, con todo y todo es algo que sí es bien interesante porque hay mucha gente que tal vez quiere iniciar en este mundo del café y anda buscando lugares donde tomar una buena taza de café y bueno, como que obviamente para ustedes que los conozcan, que sepan dónde están ubicados, pero también para la gente saber dónde puede tomar algo más que solo un café con leche, sino que tener una experiencia con métodos de extracción, con cafés de especialidad y sobre todo con personas, como lo mencionaban ustedes, dispuestas a enseñarle a la gente. ¿Sí? Gracias, se nos olvidaba. Algo muy importante. Bueno, nuestras cafeterías físicas están aquí en Tegucigalpa. Actualmente tenemos 3. Una en Torre Metrópolis, una en el Boulevard Morazán, contigua a Kielsa, y tenemos otra, justo la que acabamos de aperturar unos meses atrás, Plaza Avellanos, en las Lomas del Guijarro, una experiencia completamente distinta. Sí. Y definitivamente, pero también tenemos nuestra tienda en línea, a donde pues tenemos todos los cafés que servimos y las cuales estamos entregando a nivel nacional. Ok, eso está bien interesante porque es una forma también, tal vez no estoy en Tegucigalpa, pero me gustaría probar el café de café nativo. Entonces puedo hacer la línea y lo recibe en su lo recibe en su casa. O sea, no es un servicio rápido, sino que es un comercio electrónico, ¿verdad? Lo que manejamos, ¿verdad? Entonces, y obviamente, pues, o sea, el cliente ordena y nosotros procesamos y hacemos llegar el café a la habitación del cliente. Sí, la verdad es que es una forma muy interesante de distribuir esto. Ahora solo una consulta. Cuando ustedes envían el café, ¿hay alguna instrucción de cómo es el mejor método para prepararlo? ¿O ya eso ya queda como a discreción del cliente? Buena pregunta. Todo el mundo siempre me pregunta, pero ¿y cuál es el mejor café? O ¿cuál es el mejor método para prepararlo? Y entonces yo ahí siempre le digo, bueno, eso depende de usted. Sí. ¿Qué es lo que usted quiere sentir en esa taza? Sí. ¿Qué es lo que cada quien le gusta disfrutar? Yo les decía ahorita que estábamos sirviendo café, ¿verdad? Trajimos 2 diferentes tipos de café, un café más acaramelado, más un limpio y un café un poco más frutal, más exótico. Y entonces ya cada quien empezó a decidir cuál era el cuál quiere. Entonces nosotros lo que hacemos es sí garantizarle a la gente que todos los cafés que nosotros tenemos son de especialidad. Sí hacemos esa tarea de poder explicar las diferencias de cada uno de los cafés para que usted conscientemente pueda escoger el que realmente quiere tomar. Y por otro lado, ya a la hora de cómo prepararlo, también ahí entran otro montón de factores, Claro. dependiendo qué lo quiere sentir. Si lo quiero sentir un café más intenso, quiero sentir un poquito más elevado la acidez, o quiero un café más balanceado. Entender todo eso para así en función de eso, pues entonces cuál es el método que nosotros vamos a sugerirle a la gente que es importantísimo tomar en cuenta que
cada método tiene una molienda diferente. Sí. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque de repente la molienda que yo tengo es una molienda gruesa, que es para prensa, y yo lo quiero hacer en un método de percoladora, o Sí. que se siente y te dice, ay, no me quedo. Sí, pero es que la molienda no estaba alágora para ese. Sí. Ese tipo de cosas son importantes. Yo también lo que agregaría tal vez es que, digamos, como lo que menciona Carla, ¿verdad? Entonces, el café lo afecta a todo, ¿verdad? Le afecta, o sea, el tipo de molienda, el varietal, el tipo de tostado, el tipo de agua, el agua es importantísimo, ¿verdad? Así que tiene que tener cierto balance el agua en sus minerales para poder resaltar también los atributos sensoriales del café. Muchas veces la gente no lo entiende y sí, de impacto directo hacia el sabor del café, pero más allá de eso es que lo que nosotros siempre sugerimos, experimente usted con sus tipos de molienda, experimente con tipos de métodos, experimente qué es lo que a usted le gusta. Entonces, en esa exploración, entonces el cliente va entendiendo qué es lo que le va gustando. Y llega un punto en que dice, bueno, yo me quedo con la prensa francesa. Por ejemplo, en el caso mío, yo me quedo con 2 métodos. Me quedo con la prensa francesa. ¿Por qué? Porque puedo degustar perfectamente bien casi que todos los atributos sensoriales del café cuando se prepara una buena prensa. Y después, quiero algo más limpio a mi paladar, me voy con un Chemex, que es un método de filtrado. O sea, a donde puedo limpiar esos aceites y puedo degustar con una limpieza a mi paladar el café, ¿verdad? Sí. No, y tiene mucha razón porque, bueno, yo soy de esas de que me encanta experimentar con el café. Y digamos, yo colecciono mocas italianas. Yo tengo una colección y cada país que visito, fijísimo, me compro una moca. Si las encuentro, las compro. Yo las estoy coleccionando. Ya llevo 10 en mi colección. Wow. Y a mí me fascina ese método porque a mí me gusta un café bien fuerte y me gusta sentir las notas más fuertes del café. Entonces ya he estado experimentando cómo hacer para que se asemeje un poquito más a un espresso. Entonces, yo full modo científica experimentando con mis mocas porque tengo, todos tamaños. Tengo una que es súper chiquitita, que solo me sale como una onza de café. Tengo una que mi abuela me heredó, que es como, salen como 12 litros, o sea, es una cosa enorme, pero todos es súper enorme, te lo juro, pero todos de alguna manera siempre me saben diferente. Entonces como que he estado experimentando con cada una y ver cuál es como la mejor, inclusive dentro de los mismos métodos. Siento que, ver cuál es la versatilidad que hay. O sea, puedo probar el mismo café como en diferentes y siempre me va a ser diferente. Eso es bien importante lo que se está mencionando, porque nosotros le podemos presentar el mismo café en diferentes moliendas, en el mismo método o métodos distintos, y usted nunca va a creer que es el mismo café. Sí, es cierto. Eso es algo también importante para que la gente que está viendo sepa que, no, es que yo fui a Café Nativo y lo probé y cuando lo hice en mi casa no estaba igual. Porque sí hay un montón de factores detrás que Y en la cafetería, pues nosotros tenemos todos los instrumentos y las herramientas que se requieren, obviamente son manera de protocolo, ¿verdad? Entonces, y no pasa lo que se está diciendo, nunca me queda igual en mi casa. Eso tengo que venir acá para poderlo degustar, pero les explicamos a los clientes de alguna manera con unas técnicas o prácticas que son como de esas, como que estoy chepeando en un examen, por ejemplo, ¿verdad? En una percoladora. Yo le digo, o sea, ¿quiere degustarlo correctamente? Precaliente el agua. Sí. En la percoladora. Nunca Sí. ponga el agua helada en la percoladora. Sí. Precalentar. Entonces, a precalentar, entonces ya la temperatura ya está en su punto y entonces no entra en un proceso de calentar el agua de forma inadecuada, pues, ¿verdad? Sí. Entonces son ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Sí. Y bien interesante. Y hablando de todo un poco de todo lo que influye y todo lo que afecta al café, me gustaría consultarles qué papel juega el tostado del café en sí como dentro del concepto de café nativo. Bueno, en el concepto de café nativo, pues yo soy el tostador maestro de café nativo, ¿verdad? Y la verdad que el tostado es corazón de nativo, ¿verdad? Y entonces traemos preparada un proceso que queremos demostrar de qué estamos haciendo nosotros para poder tostar café. Ok, perfecto. Veamos eso entonces. Bien, ya tenemos nuestra pequeña tostadora que me mencionaban ustedes que es una tostadora solo de muestras, nada más. No es que una de estas se tueste el café porque, claro, sabemos que son cantidades muchísimo más grandes. Así es. Pero para hacer una pequeña demostración,
o para qué otras formas también lo utilizan ustedes. Sí, antes de entrar a la forma de utilización, tal vez solamente terminar de recalcar pues, como el corazón de Nativo es el tema de tostado, ¿verdad? Entonces, hay mucha aplicación tecnológica, ¿verdad? En la forma como trabajamos, y eso está asociado también a la parte de el esquema científico de ciencias sensoriales. Entonces, mucho de lo que hacemos es perfilar el café, entender qué atributos tiene y obviamente pues esos atributos poderlos definir ya en los procesos de producción. Entonces estos tipos de tostadores nos permiten a nosotros evaluar calidad, estar evaluando calidad de forma constante también dentro de los lotes que nosotros estamos recibiendo de parte de nuestros productores. Por ejemplo, ahorita que estamos en etapa de llámese cosecha, entonces estamos empezando a recibir varias muestras de diferentes productores y los probamos acá los tostamos, en este tostador. Probamos y validamos calidades con ellos después de forma posterior. Entonces, aquí lo que tenemos es una pequeña muestra de una muestra que recibimos de un productor de Santa Bárbara. Y lo que vamos a hacer es la demostración de cómo lo tostamos en el tostador. Son 5 o 6 minutos. Entonces, tenemos el celular conectado al tostador. Ya el tostador tiene una curva predefinida que nosotros hemos diseñado para hacer muestras de café. Y entonces, lo que vamos a hacer literalmente es la aplicación tecnológica con inteligencia artificial, donde el tostador literalmente va a seguir completamente la curva del tostado de forma automática. Entonces es un proceso que dura de 6 minutos y pico a 7 minutos y después ya vamos a ver cómo sale el café tostado. Entonces tenemos la muestra en verde. Sí. ¿Vean? Esta es una variedad Pacas de la zona de Santa Bárbara. Bueno, y vamos a empezar el proceso, ¿verdad? Entonces, Usted no guía. ¿verdad? Sí, nosotros no sabemos nada de esto. Usted va a ser nuestro guía. Sí, entonces primero lo que hace el tostador, bueno, le activamos el proceso de precalentamiento. Entonces el tostador va a hacer un precalentamiento. Entonces cada tostador tiene su estructura de precalentar. Entonces, solo para tener bien claro, hay diferentes tipos de tostadores en el mercado. Tenemos tostadores que son convectivos, conductivos y también de transferencia térmica basado en placas de cerámica, ¿verdad? Entonces, generalmente los tostadores que estamos usando dentro de Nativo son completamente convectivos, que manejan procesos de precisión en la forma de cómo aplicar calor. Y eso nos permite de alguna otra manera, como dicen, cambiar rápidamente la estructura de calor para poder controlar la curva de tostado del tostador, ¿verdad? Okay. Usualmente ustedes cuando hacen ese tipo de muestras, ustedes hacen un tueste duro, un tueste medio, un tueste claro. Hay un protocolo de catación. Se sigue ese protocolo de catación y después se hace a través de un colorímetro, se hace la medición de la muestra, ¿verdad? Y con eso, entonces, siguiendo ese protocolo, entonces procedemos posteriormente, 24 horas posterior, a hacer el proceso de catación y validación de la muestra. Ahorita ya el tostador me está indicando que ya está listo. Entonces, vamos a introducir el café en la tolva. Y literalmente solo le damos... Solo como que a abrir un poquito para más, cerramos y el tostador empieza literalmente a tostar. Entonces ahorita lo que está pasando es como el café tiene una curva, quiere decir una temperatura del ambiente, entonces la temperatura baja y hay pues un punto de inflexión, ya cuando el grano agarra el calor y empieza a subir. Entonces el tostador lo que empieza a hacer es literalmente a seguir la curva. Entonces llegan diferentes procesos dentro del proceso de tostado. Hay cambios de color, cambios aromáticos dentro del café que se tienen que seguir. Y en la medida que se van siguiendo todos esos protocolos, nosotros los vamos cuidando precisamente para poder entender que se está siguiendo el protocolo de tostado. Porque también podemos fallar, tostando el café y no necesariamente dejándolo en la estructura sensorial que se requiere, pues, ¿verdad? Entonces todos esos parámetros se manejan, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues hay que certificarse para ser tostador porque hay mucha aplicación de teoría. Entonces, en la práctica, podríamos decir que se aprende en la práctica. Entonces, sí, hay que entender, o sea, cómo una curva que se generó, qué atributos nos está tirando sensorialmente. Eso va en la aplicación de la evaluación sensorial.
y después posteriormente tenemos que tomar decisiones si es que queremos resaltar notas más florales, notas más achocolatadas o notas, o sea, más sutiles a la estructura pues, del café. Qué rico huele. Es- Desde ahorita. Y eso de las notas que se decide cómo resaltar, ¿se puede definir desde antes o hasta que ustedes prueban del café como que este tiene ciertas notas? Porque vaya, me imagino que ustedes pueden decir como que yo quiero que a este café le demos notas florales, porque ya 10 no tenemos un café floral. Pero ya a la hora de probarlo no tiene pues esas notas. Entonces, Generalmente, toda la parte de café especial es, o sea, una característica de café especial es que tienen notas florales, ¿verdad? Entonces, el tema es que cuando yo hago la primera muestra de la muestra, entonces yo tengo que hacer esa evaluación sensorial. ¿Sí? Entonces, cuando hago esa evaluación sensorial, entonces determino, o sea, que, si están esos atributos ahí del café. Si no están, entonces yo tengo que venir, volver a reperfilar la muestra, pero tengo que tomar decisiones. Si aplico más calor, menos calor, si extiendo el tiempo del tueste o no. Porque suceden diferentes situaciones dentro del contexto del tostado de café. En el café se producen más de 1500 reacciones químicas. Entonces, cómo se acelera o se desacelera ese proceso de producción de reacciones químicas tiene un efecto también en la estructura sensorial del café. Entonces, ¿qué quiero decir por esto? Que inicialmente es un ensayo de prueba y error. Cada café es único, cada café es diferente. Por ejemplo, en este caso, al hacer esta primera muestra y probar este café, nos vamos dando cuenta que podemos encontrar en ese café. Y lo que se puede hacer a través del tueste es justamente decir, por ejemplo, sí, sentí estas notas específicas o ese chocolate, pero quiero acentuar más esto o lo otro. Entonces eso se va haciendo a través del tema del tostado. Correcto. Y también al probar el café, uno identifica dónde creemos que se pueden mostrar de mejor manera esos atributos del café. Es decir, nosotros no todos los cafés los utilizamos para lo mismo. Es decir, tenemos ciertos cafés que al probarlos decimos, estos cafés van muy bien para expreso. ¿Qué queremos decir por eso? Esos son los que se acompañan con leche visualmente, porque tal vez son cafés que tienen características específicas que nosotros miramos que con la leche hacen ese clic perfecto. Pero hay otros cafés que tal vez son más sutiles o que son cafés que tienen notas un poquito más exóticas o los sabores más diferenciados que queremos que la gente los pueda percibir más puramente, por decirlo así. Entonces esos son cafés que se tuestan y se presentan, digamos, ya en métodos de filtrado, ya para que la gente realmente pueda sentir todas esas notas, esos atributos. Y al tostar, justamente eso es lo que podemos ir nosotros, o sea, como dicen, llevarlo para dónde. En el tostado, realmente el tostado creo que es una mezcla de ciencia y de arte, donde al final del día uno puede tener un buen café y hacerlo un super café, o podemos tener un muy buen café y también arruinarlo. Correcto. Sí. Exactamente. Sí. Sí, entonces lo que menciona Carla, ¿verdad? Entonces esos super cafés, que son aquellos cafés que son de ganadores de tasa de excelencia, que son cafés exóticos. Entonces, en estos procesos es donde se determina, o sea, las curvas y los perfiles de tuesta. O sea, generalmente son perfiles, o sea, con tuestes claros, que alimentan ese proceso de lo que llamamos el terroir o la parte del microclima de donde se produce el café. Entonces, literalmente estamos como resaltando el origen del natural de la variedad donde fue sembrado, pues, ¿verdad? Que ustedes nos mencionan muchas cosas bastante técnicas, mucho proceso, mucho trabajo detrás de cada grano en particular. Y eso no lo reconoce solo el cliente final, sino que ya lo reconoció también el mundo. Yoli Viso mencionaba que ustedes habían llevado el nombre de Honduras al mundo. Y es que hace poco recibieron un reconocimiento muy importante, y es que Café Nativo está dentro de los mejores 100 cafés del mundo. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo es llegar a este paso, a este reconocimiento internacional? Bueno, nos sentimos felices. Seguimos celebrando, ya han pasado varias semanas, pero nosotros seguimos tan felices como el día que nos dimos cuenta. Yo creo que es una gran satisfacción de
de lo que hablábamos antes, de ver cómo esa visión se ha podido llevar a la práctica, como hay un reconocimiento de todo el trabajo que hay detrás, ¿verdad? Y es un reconocimiento pues ya a nivel mundial, que reconoce no solo a Carla y Daniel, sino que reconoce realmente todo el trabajo de la cadena de valor que hay en Honduras, o que hemos logrado nosotros enlazar, ¿verdad? Todo ese trabajo que se ha hecho de visibilizar y crear esa red con los productores, apostándole a la sostenibilidad, apostándole a visibilizarlos, a darlos a conocer, a cuidar cada parte del proceso, como estamos viendo acá, a realmente llevar el tostado a otro nivel, y eso llevarlo también ya a la práctica, ¿verdad? Porque podemos tener el mejor café, tostarlo de la mejor manera, pero si no tenemos el personal capacitado para que a la hora que ustedes puedan llegar a experimentarlo o a disfrutarlo en nuestras cafeterías, no tienen realmente los conocimientos para hacerlo, pues no podríamos hacerlo. Y yo creo que también es esa alegría compartida con los clientes, ¿verdad? Que han confiado en nosotros, que han crecido con nosotros, que nos han demostrado su preferencia. Entonces, contentos, agradecidos con Dios. Sí, no, y lo importante es que lo interesante del proceso, de cómo se llevó este proceso de nominación, ¿verdad? Porque fueron 7 jueces sensoriales continentales a nivel mundial, 200 personas que apoyaron el proceso de ejecución. El proceso arranca en marzo del año 2024, evaluando más de 4.000 cafeterías a nivel mundial. Y bueno, y gracias a Dios, pues, podríamos decir, bueno, fuimos nominados y caímos en el puesto 42 a nivel mundial, número 1 en Honduras, cuarto en Centroamérica y literalmente de entre los primeros 8 a nivel de toda Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, pues sí, de verdad que pues lo que hablamos con Carla, pues es un trabajo de equipo, de años, ¿verdad? Y obviamente pues no solamente el reconocimiento para Café Nativo, sino que es el reconocimiento de toda la cadena de valor y reconocer que realmente Honduras realmente tiene un producto de calidad, ¿no? Entonces, en lo que platicábamos también con todas las 100 cafeterías que estaban ahí, casi que le podría decir que el 90% de las cafeterías tenían café hondureño, ¿verdad? Wow. Ofrece Café Hondureño, no queda más que decirle muchísimas felicidades y gracias por llevar nuestro nombre como productores de café, como cultura de café al mundo. Siendo orgullosísimos de ser embajadores del buen café de Honduras, ¿cierto? Y solamente, porque no se nos vaya a olvidar, ya el tostador terminó de tostar, ya está, automáticamente. Entonces, ahora lo único que vamos a hacer es mostrar el café. Ahí vas a ver cómo sale el café. Ve tú un poquito que me veía. Wow. Pues ya una diferencia completa. Claro, Sí. es completamente diferente. Le sacamos y entonces tenemos pues literalmente café tostado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esta muestra? Esta muestra entra en un proceso de reposo, literalmente un promedio de 16 a 24 horas, se cata, evaluamos sensorialmente. Si hay requerimiento de poder entender qué otro perfil se puede trabajar, pues se reperfila completamente el café, ¿verdad? Entonces, a través de la tecnología podemos cambiar la curva de perfil y literalmente al modo que nosotros queremos aplicar, digamos, el ejercicio, ¿verdad? Entonces eso nos permite diferenciar de alguna manera toda la estructura sensorial que nosotros estamos presentando a nuestro público. Sí, claro, como usted decía, el tostado es el corazón de Café Nativo, que es como el distintivo que ustedes tienen, y el hecho de poder sacar estas pequeñas muestras, irlas evaluando, ir decidiendo como que lo voy a llevar para este rumbo, lo voy a llevar para este otro, como para darle al cliente del mismo café una experiencia completamente diferente, que es algo que hicieron con estos dos de acá. Exactamente. Sí, con el que ya los hemos ido probando y que de hecho ahorita nos falta probar el otro, porque ya nos tomamos una taza de uno, nos falta como ir probando el otro. Es algo bien interesante, como poder tener esa libertad ustedes mismos de darle diferentes rumbos a un mismo grano. Exactamente. Y eso es lo interesante, por lo que hablaba Carla, que es una combinación de ciencia y arte, ¿verdad? Entonces, un mismo café podemos tostarlo de diferentes maneras, múltiples formas,
y sacar atributos completamente específicos, y eso va a ir dirigido literalmente en el esquema sensorial que nosotros queremos presentar el café, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tostamos porque nos gusta a nosotros, sino que tostamos para ustedes, que son los consumidores, ¿verdad? Y tratamos de adaptar esos paladares hacia el lado del consumidor. Bueno, y muchas gracias por la demostración, porque es un proceso que no todo el mundo conoce, pues. Sí. Y, a ver, yo personalmente, les cuento, yo no sabía hasta antes de meterme un poco al mundo del café que se mandaba a un lugar a tostarse. Yo pensaba que el grano venía seco y pero Si fuera tan simple. sí, hubo un momento cuando yo vi el primer grano, crudo, por así decirlo, lo vi verde y yo como, pero eso no son lo que yo he visto. Pero sí, son procesos que la gente no siempre conoce, es cierto. Así que muchas gracias por mostrarnos. Sí. La verdad que a la orden, ¿verdad? Y la verdad que es parte de lo que nosotros hacemos, es literalmente educar, ¿verdad? A la gente. Tenemos asociaciones, ¿verdad? Por ejemplo, con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, todos los años llega una clase de ingeniería química de producción, ¿verdad? Para poder entender el proceso de tostado, el proceso de catación, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, explorando y apoyándonos todos pues, en este mundo, pues, que es tan bonito, ¿verdad? Gracias. Ahorita ya solo vamos a guardar la tostadora entonces, porque nos gustaría poder probar este café, pero como me dice, tiene que reposar, pero podemos ir probando el otro ya y vamos a tener de regreso las tacitas para seguir platicando un poco más. Listo. Bueno, en esta guerra de lo que es la tradición y la innovación, ¿qué piensan ustedes en cuanto a prefieren un filtro de tela o un filtro de papel? Buena pregunta. Yo creo que el filtro de tela, el calcetín, la manta, como le querramos llamar, es algo que es parte de nuestra tradición, parte de nuestra cultura. Creo que en todas casas realmente hay una, ¿verdad? Entonces no podemos dejarla por fuera. Yo creo que es lo que al final del día parte de ser hondureños y de disfrutar una buena taza de café, justamente lo que platicábamos al inicio, alrededor de la familia, de los amigos, de un buen pancito, etcétera. Pero definitivamente el filtro de papel, en la mayoría de los métodos ya más modernos que hay, justamente lo que busca es resaltar esas notas, esos aromas, esos atributos que un café tiene. Y eso es algo que lleva el café o puede llevar al café cuando se utiliza de la forma correcta, siguiendo protocolos. Creo que también experimentando un poco y todo eso sea otro nivel. Entonces yo creo que ahí tiene que ver mucho uno, qué tan técnico nos queremos poner, qué tanto le queremos sacar a ese mismo café. Y entonces ahí creo que entraría el esquema de a veces también qué tanto tiempo tenemos para prepararnos. Sí. Pero en definitiva, obviamente, si nos visitan en las cafeterías, pues les tendría que decir un filtro de papel a donde nos vamos a seguir todos los estándares, todos los protocolos para darles lo mejor detrás de una taza de café. Pero en casa, al final del día, yo creo que un filtro de tela hace la función cuando tenemos un buen café para poderlo preparar. Bueno, de hecho, cuando Carla habla de, filtros de papel, filtros de tela, nosotros hemos probado el Parainema, el ganador de Taza de Excelencia de Oscar Daniel Ramírez, en la casa de ellos, con el calcetín, y créanme, el café espectacular, ¿verdad? Citado por ellos, en comal, así como se conserva, no hay tecnología detrás de todo eso. Súper tradicional. La molienda en un molino no tradicional, ¿verdad? Que no es para... y créanme que, espectacular. Entonces al final, como dice Carla, ¿qué tan técnico quiero ser? ¿Cómo lo quiero manejar? Pero al final del día es la practicalidad que cada individuo quiera desarrollar, ¿verdad? Entonces, ambos métodos son buenos, ambos métodos son ricos, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, no hay preferencia mientras los hagamos preparar de la forma correcta. Y lo podamos disfrutar. Solo me gustaría agregar que justo hace 2 semanas atrás hubo el primer evento de origen de café en el país, a donde Honduras como país invitó internacionalmente y a nivel nacional
a que a través de una feria, exposición, competencias y todo eso, pudiéramos dar a conocer todo lo que la cadena del valor del café está haciendo justamente. Y ahí justamente sacaron una competencia que se llamaba Filtrachito, a donde justamente el esquema era agarrar ese filtro de tela y ver quién podía preparar la mejor taza. Entonces, al final del día es justamente eso, esa combinación de tradición, de calidad, de innovación, del realmente sentir y valorar justamente lo que uno está tomando. Sí, qué bonito, la verdad es que, como dicen, o sea, filtro de tela más cultural, filtro de papel un poquito más técnico. Entonces está bien interesante esa distinción y saber que se pueden utilizar ambos filtros para preparar una buena taza de café. Ok, ustedes hablan también de una trayectoria de 12 años, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha resiliencia, como mencionaba más temprano. ¿Qué consejos le podrían dar a los productores locales o a los emprendedores del café para llegar al lugar donde ustedes están hoy día? Bueno, creo que importantísimo tener clara cuál es la visión del negocio en el que se quiere incursionar. Segundo, es crucial capacitarse, tener el conocimiento y eso debe ser una educación continua. O sea, nunca se termina de aprender, especialmente en el mundo del café. Creo que es sumamente importante. Tercero, ser perseverante. No darse por vencida ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la N vez. Y otra cosa adicional que diría yo es que hay que amar lo que uno hace. Y eso va a reflejar pasión a la hora de hacer las cosas. Sí, ¿no? Y paralelo a eso, ¿verdad? Es el tema de, bueno, acompañando la visión, o sea, yo lo que yo siempre llamo y lo que digo es cómo tengo que tomar decisiones sobre la parte de riesgo calculado, pues, bueno, porque igual los negocios son de riesgo, pues, o sea, uno ingresa, mete su capital, pero si yo tomo una decisión equivocada, o sea, puedo perder mi capital, ¿verdad? Entonces, pero entonces ahí es donde hablamos del tema de integralidad, o sea, de la parte formativa, o sea, no solo en la parte de lo que el negocio me va a conllevar, sino que también en la parte formativa y educativa de formación profesional, ¿ya? Y eso es bien importante, pues, porque tenemos que entender la parte fiscal, tenemos que entender la parte de proyecciones financieras, tenemos que entender también la parte de cómo vamos a vender nuestros proyectos ante los entes financieros que nos van a apoyar, ¿verdad? Entonces es una serie de consecución de objetivos que uno tiene que seguir, ¿verdad? Y obviamente uno no lo sabe todo. Entonces, ¿cómo me rodeo también de la gente correcta, de los profesionales correctos que me pueden apoyar a orientarme en todos estos conceptos que estamos hablando, ¿verdad? Entonces sí, en efecto, pues sí, el camino no es fácil, ¿verdad? Y obviamente, pues el que piense que es fácil, pues yo creo que pues tiene que pensar 2 veces si se va a tirar o no se le tirar. Esa es la verdad. Sí, el camino de emprender es un camino de piedras. No es nada muy fácil y me gusta mucho eso de no rendirse la primera, la segunda, la tercera o la N cantidad, porque es cierto, y no es 1 o 2 veces que uno va a fallar y no sabemos cuántas veces podemos llegar a tropezarnos. Entonces, seguirnos levantando y seguir caminando, claro, emocionado, con un plan, con unos riesgos medidos y siempre tomando en cuenta qué puede fallar. Me parece excelentísimo consejo para los emprendedores. Y para cerrar, la pregunta controversial, por así decirlo. Es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Sí. Yo la quiero hacer, obvio sí la quiero hacer. Aquí tengo el café en mano. ¿Qué dicen ustedes? ¿Con o sin azúcar? Uy, eso no es ni discutible, creo yo. Definitivamente es sin azúcar. Y voy a hacer uso de una frase, creo que muy conocida, que dice: un buen café no necesita azúcar y un mal café no se le merece. Yo con eso me quedaría. Pues sí, no, la verdad que es cierto lo que dice Carla en ese sentido, pero también cuando ya hablamos de conceptos de cafés especiales, entonces estamos hablando que generalmente la gente que trabaja detrás de ellos, pues lo que quiere resaltar son los atributos específicos del café. Y si bien es cierto, somos un productor agrícola y productor de azúcar en el país, pues
el azúcar le va a alterar esa estructura sensorial al café. Entonces, un café preparado correctamente, tostado correctamente, o sea, le da la percepción de dulzura. Entonces, cuando esa percepción de dulzura está ahí, no hay necesidad de tener azúcar. Es la verdad. Entonces, al final, pues sí, concuerdo con Carla, café sin azúcar. Café sin azúcar. Sí, a la hora de la hora, usualmente hemos mencionado también la tintura en la que nosotros estamos y que estamos como acostumbrados a ese dulcito. Lo mencionaba usted en un momento que la gente está acostumbrada a el dulzor de la leche y entonces como que tenemos como medio marcado, pero es completamente cierto, un café de especialidad, un buen café ya viene con esas notas dulces para darle esa tranquilidad a la gente. Y aparte de todo, en una época en la que hay tanta enfermedad, porque antes no había tanta diabetes como hay hoy en día, entonces esta es más saludable, pues. Sí, Disfrutarlo como se debe. sí. Correcto. Carla, Daniel, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy, por educarnos un poquito más en el mundo del café, en el tostado, muchísimas cosas. Una vez más, felicidades por ese reconocimiento mundial y por llevar el nombre de Honduras en alto. Y sobre todo, esperamos poder tenerlos en algún otro momento nosotros, compartir esta mesa y compartir una taza de café. No, claro que sí. Gracias a ustedes por la invitación y nosotros súper contentos de que podamos haberles llevado un poquito de la experiencia nativo. No, gracias a ustedes. Sí. Y para todos ustedes que nos están viendo, nuevamente les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @alfapizzahn, o en nuestra página web www.alfacut.com, y los invitamos a que nos sigan viendo semana a semana en este podcast con sabor a tradición. Salud. Salud.